Difícil ser, no tan sencillo en realidad ser médico por estas horas, más allá de lo heroico, ¿no? De que uno dice, se ganan los aplausos, pero ¿qué más? Porque están casi siempre con la mirada y en el ojo de la tormenta. Mucho más difícil debe ser médico, querer entrenarse, moverse, como complicado. son los dos profesionales que nos acompañan, la doctora Ileana Kotrivileski y el doctor Alejandro Amarilla. Ale, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Gracias por el tiempo, ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estamos con muchas cosas interesantes para contarle a la gente. ¿Difícil ser médico en este tiempo? ¿En serio? ¿Realmente? Sí, difícil, difícil. Se complica porque digo que más allá de... hay una doble lectura que hace la sociedad, ¿no? El primero son los soldados a los que acompañamos y vamos con toda la fuerza, pero no me vayas a traer el problema al edificio donde vivo porque... la verdad que si puedo voy a hacer hasta lo imposible para que te mudes. Eso ha venido pasando, ¿no? Sí, realmente la exposición a la que estamos realmente en este momento, en la Argentina, acá en Corrientes, hasta estas horas, vivíamos una situación muy fácil y cómoda, si se quiere, digamos, pero lamentablemente estos nuevos contagios nos ponen en alerta y hacen que la gente realmente tenga que empezar a darse cuenta de que hay que tomar todos los recaudos, todas las precauciones para no tener un brote masivo. Nosotros que estamos en la primera línea somos los más expuestos porque la gente cuando se siente mal va al médico. Y cuando va al médico, por ahí, sin querer, comete los errores de no llamar con los síntomas al call center, que eso hay que recordar a la población que tienen que llamar al call center ante cualquier presencia de síntomas y no concurrir a los centros de atención. Entonces, eso es muy importante porque de esa manera podemos centralizar la atención de esta enfermedad y evitar que se disemine el virus en otras partes. Doctora, le pregunto porque la situación ahora se muestra un poco más compleja y hay un poco más de susto en esto. Usted sabe, todos sabemos que hay 4 enfermeras, si bien no son médicas, forman parte de la familia, digamos, ¿no? De los que están en primera línea. ¿Cómo se siente con este tipo de situaciones, con este tipo de reacciones que hay de la gente? En la sociedad. De la sociedad. Sí, yo tengo muchas ideas contrapuestas, porque por un lado creo que realmente el personal de salud somos los más expuestos, claramente, y por otra parte también he visto en todo este tiempo que la gente ha empezado a tener miedo a ir al médico, más allá que uno por supuesto que dice que ante los síntomas o ante un nexo con personas contagiadas uno no tiene que ir a los centros de salud, pero también me está pasando de ver, yo atiendo en un hospital general, de ver pacientes muy descompensados que no han ido en 4 meses a buscar una receta, gente que se ha infartado en la casa, gente que tiene más miedo de ir al médico que de la enfermedad, y realmente yo creo que uno tiene que tener la lógica de que más allá que estamos en una pandemia de una enfermedad, también las otras enfermedades siguen igual y la gente tiene que seguir consultando y la gente tiene que seguir cuidándose de todos los factores de riesgo que tiene, y más allá de que en este momento estamos todos con la atención en el COVID, hay un montón de otras enfermedades que siguen sucediendo y que quizás son la mayor causa de muerte en este país y en el mundo, y yo creo que se ha descuidado por ahí, no solo en la salud de la persona en particular, sino también un poco en la salud pública en general, de la atención de las otras enfermedades graves que siguen sucediendo. La vida del médico va más allá del hospital, del consultorio, del quirófano, claramente. Y en el caso de los que hoy nos visitan, Mati, te diría yo que para aquellos que andamos por la vida corriendo y tratando de pedalear también referentes, y digo referentes desde todo punto de vista, porque hacen actividad física, pero además son profesionales de la medicina y de alguna manera ustedes están en contacto permanente. Ileana, vos corres y corres grandes distancias, Ale, vos tu bici ya no sabe más por dónde ir, y eso está bueno, pero hay mucha gente que con las aperturas se dio un fenómeno, ¿no? Todo el mundo creyó que podía, se largó, se terminaban los permisos, y hay que tener también un poco de cuidado, hay que saber autorregularse, o ¿cómo hacemos en todo esto? Sí, yo fundamentalmente creo que fue sumamente positivo que la gente pueda hacer actividad física al aire libre, que realmente no se han visto focos de contagios de la gente en ningún lugar del mundo, de gente que practique deporte al aire libre.
Sí, por supuesto, teniendo los recaudos de no salir en grupo, de tratar de entrenar en lugares abiertos y, por supuesto, de los deportes que todavía no se han autorizado, que yo entiendo la ansiedad de la gente que juega al fútbol o que juega deportes de equipo, que realmente mientras no esté autorizado tratemos de ser conscientes que en este caso es la salud de todos, que uno se cuida pero tiene que cuidar a todos también y tener los cuidados de las distancias, de si uno camina o hace alguna actividad como ir al gimnasio, de usar el tapabocas y las cosas que están. Ale. Bueno, yo creo que el salir de la casa a hacer una actividad deportiva realmente fue una contribución muy buena para nosotros, digamos. En todos los lugares donde la gente no está pudiendo hacer esto, ya el solo hecho de estar aislado y de no poder hacer actividad física ha generado un problema de salud agregado, que es la ansiedad, el estrés, el miedo y con eso la depresión. O sea, hemos visto en diferentes encuestas que además de las enfermedades que sí, cardiovasculares y demás, que han aumentado sin tratamiento, también han aumentado las enfermedades de tipo psicológicas y psiquiátricas que tienen que ver con el hecho de que sabemos todo que el deporte para el que lo practica es una manera de descarga. Y me incluyo en la general ley, de hecho, no practicarlo una semana, 2 semanas, hace que uno se sienta realmente mal. Entonces, está muy bueno que la gente lo pueda hacer. Creo que hay que buscar todas las formas de moverse que nos permita el momento adecuado, digamos. O sea, si mañana cierran en Corrientes y no podemos salir a la calle, tenemos que hacerlo en la casa, pero no tenemos que dejar de hacerlo, eso es lo importante, digamos, ¿sí? Por supuesto que evitar la posibilidad de contacto es clave y por eso los deportes de contacto son justamente los que están todavía prohibidos. Los deportes al aire libre realmente son los que tienen que permanecer más tiempo. De hecho, al principio había una controversia en cuanto si usaron o no el tapabocas para la carrera o para el ciclismo, digamos, de entrenamiento, no el ciclismo de paseo, sino el ciclismo de entrenamiento. Y está claro que no hace falta usarlo, sobre todo si uno lo hace al aire libre y sobre todo si uno tiene la distancia correspondiente. Para esto hay trabajos que nos muestran cuáles son las distancias y cuando uno va caminando debe uno llevar a la persona que está atrás por lo menos a una distancia de 4 o más metros y si uno va, por ejemplo, corriendo 10 metros y si va peleando 20 metros por lo menos, si uno va exactamente atrás. Eso hay que mantenerlo. ¿Pero eso se respeta, Alejandro? Y realmente te digo que es difícil porque uno ve por ahí pelotones de ciclistas, y esto nos pasa a nosotros, ve pelotones de ciclistas o ve gente que va corriendo muy cercana. Habría que respetarlo, sobre todo en situación de circulación viral. O sea, si tenemos acá una circulación viral en la ciudad, deberíamos realmente ser obsesivos en tratar de evitar esos contactos. Porque el tema con el coronavirus es la secreción del individuo que va al lado o adelante, que pueda volar y pueda ir a impactar a la otra persona, digamos. Entonces, básicamente tiene que ver con eso. Si uno se cubre la boca dentro de lo posible para no evitar largar secreciones al medio ambiente, si tuviese que estar en contacto en un gimnasio, por ejemplo, ¿sí? Y si es al aire libre y no hay nadie cerca, no hay problema. O sea, no hay problema. Doc, ahora vamos a los chicos, quizás. Se dice mucho de los chicos y conocemos poco. Hay tanta información por todos lados que quizás nos falta escuchar a los que saben. Algunos dicen que los barbijos a partir de una cierta edad, o tapabocas a partir de una cierta edad, otros marcan otra edad. ¿Qué recomiendan ustedes para los chicos? Porque hay actividades permitidas para los más chiquitos en las plazas, los vemos que andan en bici. Bueno, hay muchos chicos dando vuelta por la ciudad, muchos niños. Sí, más o menos se recomienda a partir de los 6 años que pueden usar tapabocas, porque el problema de los más chiquitos es que pueden no sentir el ahogo y no tener el reflejo de sacarse el barbijo, digamos que ese es el problema. Al tener una vía aérea más chica, no se recomienda su uso en menores de 6 años. A partir de 6 años, sí, ya es un niño que se lo puede colocar y que si siente un ahogo se lo puede quitar en algún momento, pero por supuesto que sí, que se aconseja la actividad al aire libre, recreativa. Los chicos no están yendo a la escuela, o sea que no están teniendo ningún tipo de actividad, más allá de que hay deportes que no están autorizados, pero todo lo que puedan hacer los padres para que los chicos no estén todo el día encerrados con la Play o con el Zoom del colegio, claro,
en este momento pasan muchas horas con la tecnología. Yo creo que esto va a costar un montón, ya venía siendo cuesta arriba que los chicos salgan a jugar, todo lo que podamos hacer para mantener, ¿no? Claro. La obesidad infantil, que claro, es otro tema en el mundo complicado. Imagínense que antes de todo esto ya era difícil llevar a un chico a jugar a la calle. Yo veo con mi hijo que era bastante activo, que tanto le dijimos que se tenía que quedar y que ahora sacarlo un rato a la calle realmente es mucho más difícil. Como profesionales ligados al cuore, ¿no? Porque ambos son cardiólogos. Ahí hay un punto que también yo decía, hoy mencionaban al barbijo, digo, hay mucha gente que hubieron casos, incluso al comienzo de las primeras personas que abrieron las puertas y salieron ¿qué tipo de controles debería tener hoy la gente que no hizo los controles necesarios antes porque no hacía actividad, o aquellos que también interrumpieron hoy mencionaron esto, la gente que dejó de atenderse? ¿Qué debe tener en cuenta una persona hoy por hoy? Bueno, creo que lo más importante es saber que las personas que dejaron de hacer actividad física y que lo venían haciendo, van a sufrir una desadaptación a lo que venían haciendo, a la actividad física habitual. Entonces, esa desadaptación ya va a poner a la persona, el sedentarismo o por lo menos la falta de actividad del gesto deportivo que venían haciendo, hace que cambien muchos parámetros en el cuerpo, ¿sí? Sumale a eso si además uno aumentó de peso, si además no venía regularmente practicando y hubo un parate completo. Entonces, para retomar, uno primero debería tener en cuenta que tiene que hacerlo en forma gradual. Primer punto, no salir el primer día a correr como venía corriendo antes, o a pedalear como venía pedaleando antes, o ir al gimnasio a querer levantar el mismo peso que venía levantando antes. Lo segundo es, lo ideal sería que tenga una evaluación por un profesional que esté dedicado al área de la actividad física, no solamente un médico, sino alguien que haga la parte deportológica fundamentalmente, si hablamos de un deportista, que pueda evaluarlo no solamente desde el punto de vista cardiovascular, en el caso nuestro somos cardiólogos, pero también que lo mire de forma general al paciente, que evalúe otros aspectos de su salud y que pueda aconsejar básicamente en cómo hacer la progresión del retome o el reinicio del ejercicio. Por supuesto que los factores de riesgo cardiovascular estuvieron presentes y estuvieron aumentados en todo el tiempo de aislamiento inclusive. Así que el chequeo, el análisis de sangre, el electro, si hace falta una prueba de esfuerzo, son claves para poder retomar la actividad física. No sé, Liana, ¿qué querés agregar? Sí, no, es el control y el inicio progresivo. No pueden pensar que en 4 meses de no hacer como lo dejaron hace 4 meses, y el control con el médico y nada de eso. Los vamos a tener, si nos permiten, cada vez que, como organismo de consulta, como profesionales para que nos asesoren al respecto, porque hay mucha inquietud. Hace un rato hablaba Ignacio del deporte, el fútbol que vuelve, la gente que está desesperada pero me parece que hay que tener en cuenta un montón de aspectos, ¿sí? Por ahora, agradecerles, no corra tanto, no pedalee tanto y vamos despacito, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por eso. Gracias.